Hola, muy buenos días. Bienvenido a un nuevo capítulo de Tensión Positiva. Hola Esther, ¿cómo estás? Muy bien, Olivier. ¿Cómo ¿Cómo ha estado estás? tu mes de marzo y lo que viene de abril? Oh, impresionante marzo. Sí, Intenso, intenso. intenso. Tanto aquí en Chile como a nivel internacional. Realmente mucho movimiento. Todos estamos viviendo mucho movimiento, desde lo micro hasta lo más macro a nivel mundial. Se ha mostrado mucho movimiento. Es parte de lo que tenemos que vivir este año, lo hemos conversado, así que preparémonos y qué bueno que lo estamos conversando. Yo he conversado con varias personas dedicadas al mundo de los negocios y resulta que hay algo que siempre nos ha llamado la atención, que hay, no sé si una raza, una clase, cómo llamarlo, un grupo de empresarios que saben cómo hackear el sistema y van más allá de lo que es económico y siempre les va bien, siempre están ahí parados, siempre están innovando. ¿Te habías dado cuenta de eso tú? Sí. Suena extraño hackeo, sí. Suena extraño hackeo, pero sí. Es que algunos dicen que estamos en una Matrix. Claro, viéndolo así, hay un porcentaje de empresarios, personas que pareciera que tuvieran una sustancia adicional, Que alguien los guía. bendita, Ujú. que finalmente logra cubrirlos, potenciarlos, que se puedan desarrollar pese al caos, pese a lo intenso, pese a lo complejo. Parece mito incluso a veces. Cómo Sí, ciertas personas logran este éxito, a qué se aferran, qué conocimiento adicional tienen aparte de y en saber eso los negocios. justamente es muy interesante porque tú que trabajas en el tema de la cábala, hay empresarios que están ligados a estos movimientos más espirituales y quise sorprenderte y traje a alguien para que conversemos con él. Maravilloso, me encanta. Así que amigos, los vamos a invitar a conocer un invitado muy interesante. Nicolás Rosenberg, un empresario que Hola. lleva más de 30 años en el mundo corporativo, ha pasado por distintas empresas como Sony, como Belsaub, como DHL y obviamente mencionando a la empresa que él fundó y que logró llevarla a números bastante importantes, que estamos hablando de Duchi Chile. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Hola Olivier, mucho gusto, gracias por invitarme a este espacio. Con Esther estábamos hablando que hay un grupo de empresarios que ha sabido hackear, decíamos nosotros, el sistema. Quiere decir que han podido llegar más allá y con una filosofía distinta. ¿Tú te sientes un empresario de esa característica? Sí, digamos, no tanto un hacker de la Matrix, pero sí desde una perspectiva de tecnología espiritual que permite manifestar los propios propósitos, recibir lo que uno quiere recibir en la vida y de paso beneficiar a mucha gente además. Tú fuiste constructor de negocios, también administraste uno. Mm. ¿Cómo es esta mentalidad que hay que tener cuando tú estás administrando un negocio y después permitir que se vaya construyendo en algo que también beneficie a otros, que son tus trabajadores? Cuéntanos un poco esa experiencia. Sí, mira, la verdad es que el camino se hace con el objetivo finalmente del líder de un negocio es construir autoridad. ¿Ya? No estamos hablando de una autoridad en que tú haces esto, tú haces lo otro, eso no es autoridad. ¿Ya? La autoridad es algo que se adquiere con trabajo estratégico. Por ejemplo, nosotros vivimos en una sociedad que nos cuenta una tremenda mentira, que viene y dice, si tú te esfuerzas y haces todo el esfuerzo posible, entonces te va a ir bien. ¿Ya? Y nosotros lo vemos y pensamos, nos suena razonable, nos suena justo, que mientras más esfuerzo tengas mejores resultados. Pero la Cábala nos advierte que el esfuerzo sin dirección es una pérdida de tiempo. ¿Mm? Es el esfuerzo con dirección el que realmente provoca resultados. ¿Ya? El esfuerzo sin dirección es, no sé, yo cuando partí con Duchi, era chiquitita la empresa, ¿no? Entonces
trabajaba 16 horas al día. Entonces llamaba a los clientes, cerraba los negocios, hacía las facturas, iba a despachar, cobraba, hacía todo. En 5 meses me quemé. Tenía 35 años en esa época. Y estudiando con mi maestro de Kabbalah, Daniel Abaud, me di cuenta que en realidad no estaba siendo productivo, sino que estaba haciendo una especie de autoempleo. Un autoempleo. Un Ahí autoempleo, llegamos un poquito a los exactamente. libros, por ejemplo, de Kiyosaki, que habla de la carrera de las ratas, que uno está Ujú, y que finalmente ujú. eso es ser empleado y después cuando es autoempleado está siendo un esclavo y Es, depende de su propio tiempo. claro, yo confundía esa esclavitud con ambición. Confundía esa esclavitud con ambición. Y justamente que después uno se da cuenta de que trabajar de esa forma no es más que un ejercicio caro. Finalmente estás siendo un empleado caro de tu compañía. Y Exactamente. cuando empiezas a repartir esa ganancia que tú recibes en tener distintas personas, distintos empleados, también empiezas a incrementar tú mismo la vasija que habla Esther. ¿Cómo fue un poco ese proceso de poder internalizar y poder decir, voy a ir creciendo en mi negocio y haciendo partícipe a otros? Claro, ese es un tema bien interesante porque en el fondo cuando uno trae gente, ¿ya? La está trayendo con el objeto de que multiplique más, ¿no es cierto? Entonces, esto de trabajar y trabajar y trabajar, un sistema que no tiene freno, que no tiene pausa, un sistema que no tiene pausa está destinado a destruirse a sí mismo. No sé si se entiende. Entonces, por ejemplo, en la Kabbalah, en la Torá, hay una ley re interesante que se llama la ley de Shemitah. ¿Ya? La ley de Shemitah dice, es como todo el mundo la lee y piensa que es una ley agrícola. ¿Ya? De que ya dice, 6 años vas a trabajar tu terreno y un 7.º año lo vas a dejar descansar. Entonces, la mayoría de la gente lo lee y dice, bueno, una ley Ya, agrícola conozco, antigua no tiene mucho peso hoy día. Pero fíjate que es probablemente uno de los esquemas más sofisticados que hay en creación de valor. ¿Ya? Un sistema que sigue trabajando sin pausa y no se detiene está destinado a destruirse a sí mismo. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta ley? Esta ley nos está diciendo que tú tienes que hacerte pausas estratégicas de tal forma que ese suelo empresarial sobre el cual estás pisando se renueve. Si yo, por ejemplo, tengo un amigo que tiene un negocio de logística bastante bueno. Y cuando partió igual que cualquier emprendedor chileno con energía, se levantaba a las 5, era el primero en llegar a su oficina, era el último en irse, era el primero en abrir la bodega a las 5 de la mañana y a las 12 de la noche estaba sentado con el laptop respondiendo correos, respondía correos fines de semana, atendía llamadas cuando estaba en la cena con la familia, ¿no es cierto? Hasta que un día se pegó un susto de salud. El doctor vino y le dijo, ¿sabéis qué? Si no bajáis el ritmo, o bajas el ritmo o te mueres. Te mueres. Así de simple. Y este gallo implementó algo similar a esto en el sentido que él cada 7 semanas se tomaba una semana en la cual no estaba cerrando directamente negocios, no estaba prospectando clientes directamente, simplemente él esa semana se la tomaba como análisis. ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Dónde gano plata? ¿Dónde pierdo plata? ¿No es cierto? Cada 7 meses se tomaba una semana de vacaciones, pero no esas vacaciones típicas de un ejecutivo cualquiera en que está con el celular mirando a Instagram todo el rato. No, unas vacaciones desconectado completo. Y cada 7 años hacía una reinvención general de su negocio.
¿Qué nuevos servicios iba a proveer? ¿Cuál era su estrategia de precio? ¿A qué segmento de mercado iba a ir? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno hace crecer el negocio, tiene que evitar, cuando hace crecer el negocio trayendo gente, tiene que evitar quedarse uno en esa rueda del hámster y alimentando esa cultura de la rueda del hámster en el cual están todos ocupados pero nadie realmente produciendo. No sé si me explico. Sí, en ese perfecto. sentido. No, perfecto. Entonces, feliz de poder conversar con Nicolás. Nicolás es maestro de Kabbalah. Su maestro es Daniel Abao, también mi maestro Daniel Abao. He tenido el gusto de también ser instruida por Nicolás. Estoy muy feliz de poder conversar contigo acá. Gracias. Y entonces hay que darle un propósito. Dentro del éxito de los negocios, ¿cómo podemos desde la Kabbalah, desde lo espiritual, que es la parte que me gustaría que la reveláramos, cómo podemos entonces conectar el propósito, porque la Kabbalah nos enseña mucho de propósito, nos conecta con el propósito? ¿Cómo comenzó este proceso de bajar el propósito correcto o ayudar a otros a que comprendan cuál es el propósito real para el éxito en un negocio? Porque ya nos estás diciendo que, y que todos podamos aprender que es un engaño, una mentira, que quien más trabaja de verdad va a tener el éxito, porque estamos en un sistema de esclavitud tremenda. El famoso dicho, se partió el lomo trabajando, en materia de orgullo. Pero mira la palabra, se partió. Entonces, no hay propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Solo el dinero? Desde lo espiritual, ¿qué nos podrías enseñar tú sobre propósito y éxito en los negocios? Mira, esa es una conexión bien, generalmente es como mal entendida, justamente desde este paradigma en que muchos trabaja porque quiere plata, ¿ya? Y cabalísticamente hablando, el propósito se conecta con el éxito a través de la identidad. Esto es algo re importante. La identidad es la conexión entre el propósito y tu propia estructura interna, ¿ya? No sé, tú conoces la historia de José en Egipto, Sí. ¿cierto? Tú conoces la historia de José en Egipto, ¿ya? Resulta que José tuvo un sueño cuando era adolescente de que iba a ser un gran líder, Sí. ¿no es cierto? Dios le dio un propósito a través de ese sueño, ¿ya? Pero ¿qué es lo que sucede después? Vienen los hermanos, lo tiran a un pozo. Después lo venden a una caravana de beduinos que se lo lleva como esclavo a Egipto. Sirve en la casa de otra persona durante no sé cuánto tiempo. Lo acusan falsamente de quererse violar a la señora de su amo. Va a dar preso a un pozo durante varios años hasta que finalmente entonces viene donde Faraón a interpretarle sus sueños, ¿no es cierto? Entonces, fíjate, cuando tú te revelan tu propósito, normalmente viene un periodo oscuro que parece totalmente lo contrario. Y ese periodo oscuro que parece totalmente lo contrario está diseñado ahí para construir tu arquitectura interna, para preparar tu vasija para que finalmente llegues a ese éxito, ¿ya? Es como un entrenamiento, ¿no? Es como una especie de entrenamiento, exactamente, porque ese éxito, ¿no es cierto? Lo que va a hacer... Todo el mundo dice, me encantaría tener éxito, si tuviera un cero más en mi cuenta corriente, sería todo maravilloso. Pero no es así, en realidad el éxito significa un peso mayor que tu arquitectura interna debe estar en condiciones de soportarlo, porque o si no, se transforma en un colapso. Es por eso, por ejemplo, no sé si se han fijado la gente que se gana la lotería.
Sí. Normalmente pierde esa plata durante Sí. el poco tiempo. ¿Por qué? Porque esa enorme cantidad de plata viene con un peso en sí misma que si la persona que se la ganó no es capaz de soportarlo, entonces significa un Pierde. colapso. Sí. Conozco varias personas que se han ganado premios de azar. ¿Mm? Y hoy volvieron a trabajar a lo que trabajaban antes, perdieron todo, intentaron hacer negocios y los perdieron. Pero claro, llegamos a esto, no hay estructura, no hay propósito y quizás está mal entendido qué es el éxito. De hecho, muchos emprendedores que hoy son exitosos partieron con un par de iniciativas en las cuales les fue muy mal, perdieron todo y después se supieron levantar. Entonces, siempre se habla un poco de que saber levantarse es la mayor fortaleza de estos emprendedores. O sea, alguien que aprendió a levantarse siempre va a volver a levantarse y siempre le va a ir bien. Entonces, ahí juega un rol clave un poco la experiencia que tú has tenido. ¿Cuál ha sido el error más común que tú has visto en los empresarios acá en Chile, digamos, más cercanos, que no están preparados para esta estructura y después cuando le llegan esas licitaciones, esos negocios más grandes, se derrumba todo? ¿Cuáles han sido esos errores que tú has visto? A ver, yo creo que el error más común y más frecuente que uno puede encontrar es cuando uno contrata gente. Qué interesante. ¿Por Cuando qué? uno contrata gente, entonces el empresario no común y corriente, por así decirlo, que se fija en el currículum, que se fija en cuántos estudios tiene, por dónde ha pasado, entonces lo llama a una entrevista y entonces mira, le parece bien, el tipo habla fluido, llegó bien vestido, etcétera, todo ese tipo de cosas. Entonces, esa estrategia en realidad es esperar al azar, ¿ya? Dice, hay una Mishnah en Pirkei Avot que nos dice que cuando no mires el envase de la persona, sino que mira el contenido, ¿ya? Cuando tú tomas a una persona, tienes que asegurarte o llegar lo más profundo posible a entender cómo piensa, cómo responde esa persona cuando no hay nadie que la esté mirando, ¿ya? Y cómo conserva su carácter cuando las cosas van mal y no hay aplausos, ¿ya? Hay un ejemplo muy, muy elocuente en la Torá, que es cuando Abraham necesitaba buscarle esposa a Isaac, ¿ya? Entonces, Abraham era el hombre más rico de su época, ¿ya? Tenía mucho patrimonio, ¿ya? Entonces, él manda a su gerente general, Eleazar, ¿ya? A que vaya a la familia y busque una mujer indicada para Isaac. Era una decisión estratégica, ¿ya? Entonces, Eleazar fue un genio porque él no fue a entrevistar niñas y saber cuál era la más buena moza o cuál venía de la familia con más plata, ¿no es cierto? Él fue y antes de llegar le dijo: Hashem, hazme una paleteada, por favor. Que la persona, la niña que venga y me dé agua a mí y le dé agua a sus camellos, entonces sea la indicada. Listo, entonces llegó, se sentó en el pozo y viene una niñita chiquitita y lo primero que hace es ver que este está ahí, va, le da agua a los camellos, que era un esfuerzo físico tremendo, y entonces él dice, esta es la indicada. No se puso a buscar qué familia tenía más patrimonio, no se puso a buscar qué familia estaba más conectada, ¿no es cierto? Él se puso a buscar en función de una característica interna que fuese apta para continuar con el legado de Abraham. Entonces descubrió una niña que era generosa por sí misma, que trabajaba sin que la tuviesen que motivar y que cuando veía una necesidad iba y la cubría sin que se lo tuviesen que decir. Es
Esa es la gente que uno quiere trabajando con uno. No alguien bien vestido y con chaqueta y corbata, es que pueda destrozarte tu relación con el cliente. Tú necesitas a alguien como esa, como Rebeca, alguien quien va a llevar tus cuentas, quien va a cerrar los tratos con tus clientes, quien va a cuidar de ellos cuando no la estén observando. Entonces, hoy día, no sé, pues la gente está desesperada en LinkedIn poniendo currículums, o entonces los otros buscan candidatos usando una máquina de inteligencia artificial, y hoy día uno ve una rotación de gente impresionante. Y también las consultoras que trabajan con una forma muy distinta, porque las consultoras llegan, buscan a través de mecanismos de inteligencia artificial o de keywords, buscan los candidatos, presentan candidatos, pero a veces ellos no entienden ni siquiera el negocio para el cual están postulando candidatos. Y uno ve después en las empresas personas que no entienden qué están haciendo ahí. Así es. Por eso la rotación, es decir, el error sería no ir a los atributos. Es no ir a las... es quedarse con el envase y no con el contenido. Entonces, desde ahí el que busca el trabajo busca parecer. Parecer bien vestido, parecer muy inteligente, parecer. ¿Y cómo podríamos descubrir entonces, sacando las capas de esta persona que busca parecer de acuerdo a este modelo? Sí, tengo un amigo que tiene un modelo de contratación bien simpático. ¿Ya? Él hace sus reuniones de sus entrevistas alrededor de las 12, 12:30 del día. Se termina la entrevista entre 1 y 1:15, ¿ya? Y entonces le dice, ya, pues vamos a almorzar. Y lo invita a almorzar a así como un sucuchín cerca de su oficina, viene ahí nomás. La atención es media mala. Entonces él observa con mucha atención cómo se comporta el candidato con el mesero que lo atiende mal. Si le da las gracias o no cuando le lleva el plato. Si le alega cuando el plato no llegó lo mismo que él pidió. ¿No es cierto? ¿Cómo lo alega? ¿Ya? Y sobre todo le pone mucha atención si el candidato se dedica a hablar de sí mismo o se dedica a preguntarle sobre la pega o sobre los procesos o qué sé yo. Y ese para él es el indicador sobre las cualidades internas que tiene ese candidato. Estamos invitados Está entonces interesante ese método. a pulir cualidades internas, a reconocer cuáles son las cualidades que tengo para poder ofrecer dentro de un trabajo, Así para es. que sea exitoso. Así es. Y como emprendedor, como microempresario, ¿cuál desde ahí el error sería entonces que estoy también dentro de mis propias capas y no voy al interior y veo cuáles son mis atributos o cuál es mi metodología de carácter, cómo puedo fluir ante la presión, por ejemplo, y desde ahí se bloquea este éxito? Como el no autorreconocerse tampoco y querer siempre mostrarse y parecer. Así es, pues desde, digámoslo así, el atributo que hace que tú hagas crecer tu negocio o te quedes donde mismo o fracases es un atributo que se le llama la autoridad, ¿ya? La autoridad, si se enfoca en tareas, la pierde. No es que la pierda inmediatamente, la va perdiendo con el tiempo. Pero si la autoridad se enfoca en sistemas, en cómo hacer las cosas, en los procedimientos, los métodos para que el negocio aguante un aumento, esa es la diferencia que hace de si ese empresario se queda micro o la hace escalar. Desde ahí podríamos también conectarlo con algo que también afecta mucho y que la Kabbalah también se refiere, que son los miedos. Cómo desde los miedos podemos o fracasar o este mismo miedo me invita a hacer algunos cambios, porque hoy día alguien emprende y el primer miedo es al fracaso. Espiritualmente, ¿qué nos podría sugerir de
vencer esos miedos, enfrento el miedo o qué es finalmente el miedo para no, como para no pisar el palito, para no picar y decir tengo miedo a fracasar, tengo miedo a que mis clientes no me contraten, tengo miedo a que los proveedores me cobren muy caro. El miedo espiritualmente es un gran oponente para el éxito de los negocios o nos puede ayudar un poco también. El miedo en cierta forma puede ser estimulante porque te pone en acción. Sin embargo, cabalísticamente hablando, yo tenía un amigo que decía que no era miedo, era miego. ¿Ah? El miedo en realidad es el temor que uno tiene a que las cosas no salgan como uno quiere. ¿Ya? Entonces, por eso es que nosotros hacemos negocios. Niego el ego, por así decirlo. Bueno, negocio es negar el ocio, pero fíjate que tiene una parte de ego involucrado, porque al deshacerte, al trabajar con esa incertidumbre de que si las cosas van a salir como yo quiero, ¿ya? De hecho te abre el campo a que salgan mucho mejor, ¿ya? Porque los negocios no fracasan por razones comerciales. La inmensa mayoría de los negocios fracasan porque el emprendedor no tiene la arquitectura interna necesaria para manejar la ampliación cuando ésta viene. No sé si se entendió esta idea o qué. O sea, no están preparados para escalar, digamos. Exacto. El escalar trae más dinero, ¿cierto? Para tu negocio. Claro. Pero ¿cuál es la verdad? Sí, claro. Pero ¿cuál es la verdadera función del dinero? Cabalísticamente hablando, el dinero tiene dos funciones. Uno, es una vasija que transporta luz, ¿cierto? Luz de sustento. Y es una vasija, no luz misma, y esto se ve en que hay gente que se le va la plata entre las manos y otros que le sacan partido, ¿ya? Y el otro gran efecto, la otra gran característica que tiene el dinero es que el dinero es un amplificador. Si tú eres desordenado, te va a volver más desordenado. Si tú eres avaro, te va a volver más avaro. Si tú eres generoso, te va a poner más generoso. Es decir, lo que hace el dinero es acelerar la trayectoria con la cual vas. Por eso es que es importante que antes de que venga esta ampliación, antes de que venga este aumento en tu negocio, tú tengas tu estructura, tu arquitectura interna preparada para resistirlo. Entonces parece un puente, ¿cierto? Cuando uno parte de microempresario tiene un puente ahí nomás, los sistemas con que controla, la forma de hacer las cosas. Cuando uno parte, no sé, pues, como dicen por ahí, uno chutea el córner y sale corriendo y a cabecearlo. Entonces, ok, partir así está bien, uno parte solo, ¿cierto? Se puede, pero el foco, desde que partiste en adelante, es cómo construir las formas, los procesos, los sistemas para que ese puente aguante más peso. Ahora, eso va a construir tanto los sistemas a nivel de la empresa, pero también me imagino que hay algo a nivel de la persona. Por supuesto. Que la persona también tiene que estar, digamos, reforzada su infraestructura, poder aguantar toda esa presión, que significa que ya no estoy preocupado de llevar comida a mi casa, sino que a mi casa y a la de todos mis empleados que dependen de cierta forma de que yo dé una buena dirección. Porque es que ahí siento que cómo enlazamos entonces el dinero, la abundancia con lo espiritual. Por ahí podría estar esta sustancia que falta y que, por ejemplo, practicas tú y has tenido tú, de tener una sustancia espiritual que ha sido como un pegamento entre lo material y lo no material. Entonces, a veces se nos ha condicionado a que el dinero no tiene nada que ver con lo espiritual, que la abundancia no tiene nada que ver con lo espiritual,
Por eso muchos desconocemos que Abraham tenía mucho dinero, porque no se habla mucho de eso. Se ha mostrado más a los grandes patriarcas como personas muy humildes económicamente. ¿Cómo entonces podemos enlazar, equilibrar, hacer un baile bonito entre lo espiritual, lo que nos enseña la Kabbalah, cómo lo enlazamos a la abundancia y al dinero, para poder incorporar la espiritualidad sin pensar que es negativo? Crecer, ganar dinero, tener abundancia, incorporando espiritualidad, incorporando Kabbalah. ¿Cómo logramos esta unificación, o cómo la Kabbalah enseña a unir esto material, que nos gusta a todos, pero esta sustancia espiritual, que es la que hace falta? ¿Se entiende? Sí, nosotros crecimos en una sociedad que parece así alabar la pobreza, Claro. ¿cierto? Y eso tiene una raíz en cuanto a que quienes la manejan necesitan que el resto sea pobre, ¿ya? La Kabbalah, nosotros sabemos que Kabbalah viene del verbo hebreo lekabel, que significa recibir, que entendemos que la Kabbalah es la tecnología espiritual que nos enseña a recibir aquello que queremos recibir en la vida, ¿cierto? Y que para recibir aquello que queremos recibir en la vida tenemos que conocer las reglas del juego, ¿cierto? Y una de las reglas del juego de la vida es que todo lo que queremos recibir es energía. No hay nada físico en eso. Uno quiere paz, salud, amor, dinero. Dicen, pero el dinero es tan materialista, ¿cierto o no? Y entonces vienen los cabalistas y te dicen, oye, ¿te querís comer un billete de 20 lucas? No, qué asco. Mejor lo agarro y me lo llevo a un restaurante y como rico, ¿no es cierto? Entonces, el dinero es ese como pegamento que une el mundo material con el mundo espiritual, ¿no es cierto? Fíjate que el dinero, además de ser un amplificador, tiene una característica que es bastante especial, que es que, por ejemplo, si yo te digo ahora, hay guerra en Medio Oriente, nadie quiere la guerra, ¿cierto? Listo, es muy fácil estar de acuerdo en algo que no queremos, ¿cierto? Cierto. Pues si entonces decimos, fíjate que el dinero es algo que todo el mundo quiere, ¿cierto? Sí. Bueno, si hay alguien que te dice, no, a mí la verdad es que el dinero no, la plata no me interesa. No necesito tanto. Sí, solo si es multimillonario le creo. Porque si no es multimillonario y te dice no me interesa la plata, en realidad es que no sabe cómo manejarla. Entonces dice, no me interesa, porque en realidad no sabe cómo manejarla, ¿ya? Entonces, fíjate que el dinero en ese sentido es uno de los grandes unificadores de la humanidad. Gracias al dinero se pueden construir civilizaciones. Gracias al dinero, millones y millones de personas que no se conocen pueden cooperar entre sí, ¿cierto? Donald Trump es archienemigo de los ayatolas y los dos, el Donald Trump y los ayatolas, creen en el dólar como medio de cambio. Entonces, la verdad es que cabalísticamente hablando, el nivel espiritual de una persona se puede medir en su capacidad para manifestar. ¿A qué te refieres con su capacidad para manifestar? Su capacidad para darle forma a sus iniciativas y su capacidad para manifestar los recursos que necesita de acuerdo a sus deseos. Es eso nomás. Entonces tú te puedes encontrar con gente que puedes calificar de muy, 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 muy mala, pero que tenga un nivel espiritual alto. Es como, no sé si se acuerdan de la historia de Moisés con los israelitas en el desierto, ¿no es cierto? Y que se iban aproximando al reino de Balac, ¿ya? Y Balac estaba asustado, dice, gallos me van a tumbar. Uy, ¿qué hago?
Entonces vamos a traer al hechicero más poderoso de todos los tiempos, Bilam, para que los maldiga. Ya que trataron con la guerra, no les resultaba, entonces que venga el hechicero más poderoso y los maldiga. El tipo era malo, pero de un nivel espiritual altísimo. Era del nivel espiritual de Moisés, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí la historia sigue para largo, podríamos... pero a eso se refiere, es decir, la espiritualidad es técnicamente es la capacidad de manifestar tus iniciativas. Entonces ahí si volvemos al terreno empresarial, el líder de la empresa tiene una responsabilidad muy grande porque también su estructura espiritual va a permear la empresa en donde está y toda la gente que está trabajando ahí, ¿o no? Uh-huh. Sí. O sea, que está actuando desde un velo espiritual. Está más velado. Todos tenemos alguna clase de velo. Vivimos en un mundo material que en realidad es el 1% de la realidad. El 99% de la realidad, de donde viene toda esa energía que queremos recibir, es invisible. Y ese es el mundo de la causa, aquí es el mundo del efecto, ¿ya? Pero probablemente la fórmula más a mano que uno tiene para permear un negocio en términos espirituales son los socios. Son los socios. Los socios son como los colaboradores, pero en un nivel mayor aún, ¿ya? Yo creo que esto los toma por sorpresa a la mayoría de la gente, porque la inmensa mayoría de la gente tiene pésima experiencia con los socios. ¿Sí o no? Dicen, no, tener un socio es un problema. De hecho, ¿Sí, siento que en este minuto la gente va a estar escuchando y va a decir, ¿qué? ¿De qué está hablando socio? este gallo? Dando un socio, ¿no? Claro, no creo que sea lo mejor. Entonces, Así que ahí... defiende tu idea. Defiendo mi idea. Cuéntale ahí a los auditores. Al final y al cabo, el proceso del emprendimiento es lo mismo, equivale, cabalísticamente hablando, a prender luces dentro del árbol de la vida. Aquí se me pongo medio espeso. Pero el árbol de la vida es... Muy cabalista. Sí. Claro. Te vamos a tener que invitar a un segundo capítulo. A un segundo capítulo. Es un proceso con el cual se manifiestan los procesos... Es un modelo en el cual se manifiestan los procesos creativos. Todos los procesos creativos siguen este modelo, aunque la gente no lo sepa. Entonces, este modelo, que son prender ciertas luces que tienen ciertas características, no hay nadie que sea capaz de prender todas las luces, si no sería perfecto. Entonces, ¿cuál es la idea con los socios? Es que tú tengas un socio que tenga habilidades totalmente complementarias con las tuyas, ¿ya? Pero ahí, en esa parte, hay que hacer una segunda derivada al elegirlo, porque ahí, no sé si alguna vez ustedes escucharon hablar de la ley del buey y el asno. No. Otra ley agrícola de la Torá, es que te dice, no vas a poner en un mismo yugo a un buey y a un asno. Afinidad de compromiso. Exactamente. Eso debo buscar en el socio. Exactamente. Eso a mí me costó 2 socios. ¿Ya? Yo tuve 2 socios con distintos niveles de compromiso que el que tenía yo, y en 2 oportunidades tuve que comprarles su parte, pues cuando el sistema colapsaba. Y bueno, uno comete errores en 20 años de camino de emprendimiento. ¿Ya? Pero eso también lleva a aciertos. ¿Ya? Eso también lleva a aciertos, es decir, una vez que teníamos los procesos funcionando, la arquitectura andando bien, bueno, con gusto le vendí mi parte a mi socio actual. Exacto. Y hoy, Nicolás, para una persona que nos va a ver, que nos va a escuchar, y que no estudia Kabbalah, que no tiene esta espiritualidad, esta información, ¿qué consejo le darías para su próximo negocio, para entablar nuevas sociedades, para crecer en los negocios con el propósito correcto? Si pudieras darle un consejo a alguien que todavía no tiene integrada la espiritualidad,
¿Qué le podrías decir? Que estudie con Nicolás. No, hay una ley muy bonita en la Kabbalah que se llama Ona'á. Ona'á, si uno la lee directamente de la Guemará y todo eso, parece ser bastante complicada, es súper técnica. Es una ley que autoriza o desautoriza transacciones según los diferenciales de precio que existan con el mercado. ¿Ya? Entonces, si el precio de un determinado bien es 100 y tú lo vendiste en 120, esos 120 es más de un sexto por sobre el precio de mercado, entonces en el mundo por venir tú vas a poder anular esa transacción. Si está dentro de ese 18%, de ese sexto, la compensación para lado y lado se tiene que dar. Y, perdón, si está justo en ese sexto, en ese 18%, y si es menor, ok, la operación sigue su curso, ¿ya? Es una ley que uno la mira y dice la cuestión rara, ¿ya? Los cálculos ahí no entendemos. Claro, que nosotros vivimos en una sociedad, puedo hacer un pequeño garabatito en cámara, ¿verdad? En una sociedad en que vivimos en un paradigma empresarial que dice, el que encuentra un huevón es de él. ¿Ah? Súper. Lo podías decir de otra manera. Imposible. ¿Ya? Entonces, esta ley en el fondo consiste, nos dice cuando uno va a la segunda y la tercera derivada, es que cualquier negocio que tú hagas en el cual existe una disparidad de información, ¿ya? Va a causar que tarde o temprano quien salió perjudicado por esa disparidad de información, sea el comprador o sea el vendedor, ¿no es cierto?, finalmente haga que te meten en un juicio, te vaya a un litigio, al final te va a salir más caro que si hubieses hecho el negocio correctamente. Y la segunda gran derivada que tiene esto, y sobre todo esto es súper importante para los emprendedores, todo el mundo quiere hacer negocios con quien es confiable. Sí. Exacto. Respetar este principio de la no disparidad de información, es decir, no aprovecharte de que el otro no sabe algo, trae confianza hacia ti. Y al final te va a traer buenos proveedores, te va a traer buenos clientes, te va a traer buenos colaboradores, porque aquí viene el segundo principio que le recomiendo a los emprendedores. Los emprendedores siempre se enfrentan con los problemas de caja. Así es. ¿Y dónde lo expresan mayormente? En los trabajadores, cuando llega la hora de pagar los salarios. Dice la Kabbalah que si tú tienes un día de pago de salarios, ¿no es cierto?, y ese día llega la noche y tú no los has pagado, dicen los cabalistas antiguos que tú te haces responsable de esa alma hasta que no le pagues. Cualquier cosa que le pase a esa alma, eres tú la responsable. Hoy día hay un factoring que nació por inteligencia artificial que se llama Blanco y que está orientado justamente a los microemprendedores para que con su primera venta puedan tener capital de trabajo y le paguen a tiempo a su gente. Bien. Eso. Qué maravilla. Perfecto. Entonces vamos a tener que invitar a la gente de Blanco para que cuente eso. No, le hacemos propaganda, sí, pues encuentro que es un emprendimiento extraordinario. Sí, me gusta mucho. No. Democratiza el capital. Es interesante escucharte, Nicolás, por lo mismo, tu seguridad, tu templanza y fuerza a la vez, que siempre me ha gustado, que tienes mucha fuerza, se nota tu claridad, pero también la calma en que has probado y comprobado lo que estás diciendo. Qué importante hoy día ligar lo espiritual a los negocios, entender reglas de la Torá, por ejemplo, que finalmente apuntan a estos tiempos,
podemos creer que es antiguo. ¿Qué me importan a mí esas leyes que están escritas hace más de 2000 años? Pero mira, como cuando las estudiamos, cuando nos salimos de lo literal y vamos a lo profundo, cómo finalmente nos da esta estructura para lograr el éxito. Porque mira el punto, poder tener claridad de cuál es la responsabilidad en tener un socio, en tener trabajadores, qué es pagarles a tiempo, no es solo un cumplimiento. Es a nivel álmico también un enlace que hacemos. Entonces, qué nutritivo poder conversar contigo, poder instruirse para todos los que están escuchando. Y estoy segura que algo va a ocurrir y alguien va a decir, por esto no me resulta. No, Por y esto además perdí que... un socio, por esto no he encontrado a los trabajadores correctos o desde dónde los estaba eligiendo. Creo que... Y además que estamos en un momento en donde el empresariado, digamos, está tan endemonizado que creen que todos los empresarios son seres que lo único que quieren es agarrar en el fondo toda la sustancia vital de sus trabajadores, y finalmente te vas dando cuenta que el éxito va llegando cada vez más a las personas que hacen lo correcto, que van transitando por este camino más espiritual, porque están preocupados de su equipo, no solamente en ganar ellos, porque finalmente las reglas de la vida te van llevando a eso. O sea, el empresario que solamente piensa en sí, después no le va a ir bien. Entonces hay poderes que van más allá de simplemente el mercado. Así que eso es bastante interesante, escucharte, tu experiencia, tu conocimiento y cómo has podido llevar estos dos mundos y haber sido exitoso en eso. Así que, ante todo, te queremos dar las gracias por haber sido parte de este capítulo. De todas formas, te dejamos invitado a un próximo capítulo más adelante y espero que lo hayas disfrutado en esta pequeña conversación que tuvimos. Muchas gracias. Y también a la gente decirle que Nicolás acá lo vamos a tener en un próximo capítulo porque yo creo que hay mucho más que hablar. Muchas gracias y por este espacio, porque la verdad todo el mundo relaciona espiritualidad con religión y todas estas cosas de las que estamos hablando tienen 2000, 3000 años, el Talmud 2500, 1800, por ahí. Es decir, no son ninguna novedad. Eran gente que tenían negocios grandes, esos rabinos, ¿no es cierto? Y que se sentaron a discutir y a entender y a profundizar sobre todo este tipo de reglas que resultaron caer dentro de un sistema religioso, pero que son reglas de sentido común, que son reglas, digamos, pulidas durante siglos por gente que estaba metido en esto. Gracias por tu tiempo, gracias por la humildad de darnos tanta información. Te aseguro que hay un gran despertar hoy día de todos los que nos están escuchando de atreverse a enlazar la materia con lo espiritual. Y soy Team Nicolás, siempre lo he dicho, aprender con Nicolás es espiritualmente práctico. Y eso es, en estos tiempos, lo que necesitamos, porque mucha espiritualidad sin saber qué hacer, sin poder bajarlo, sin tener conceptos concretos, es muy desafiante. Y para estudiar Kabbalah necesitamos guía. Así que invitados todos a estudiar con Nicolás Rosenberg, porque esto es un pedacito de toda la información que nos puede entregar. Así que muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias, Nicolás. Esther, un gusto tenerlo en este espacio. Gracias, y como digo, Miguel. prontamente te tendremos de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias y nos vemos en un próximo capítulo de Intención Positiva.